Mi hijo ahorró 400 euros para ayudar al papá de su amigo fallecido. Mi hijastra lo robó y mi esposa le mintió a la policía para protegerla. La voz del padre se volvió silenciosa por teléfono. Me dijo que su hijo tenía una pequeña póliza de seguro de vida a través de la escuela. Una de esas cosas que ofrecen a todos los estudiantes, en las que la mayoría de las familias ni siquiera piensa, pero su hijo había llenado los papeles él mismo durante su último año. Eligió a su papá como la persona que recibiría el dinero. El padre dijo que encontró una nota con los papeles de la póliza después de que todo pasara. Su hijo escribió que quería que su papá hiciera un viaje a algún lugar y sonriera otra vez, que quería que su papá recordara los buenos momentos y no solo estuviera triste. Tuve que sentarme cuando me dijo eso. Este chico planeó para su propia muerte, y aún así pensó en asegurarse de que su papá estaría bien. El amigo de Diego tenía solo 17 años cuando falleció. La mayoría de los niños de esa edad están pensando en el baile de graduación, o la universidad, o su próximo videojuego. Pero él estaba pensando en el dolor de su padre, e intentando ayudar incluso después de haberse ido. La voz del padre se quebró cuando dijo que no podía creer lo considerado que era su hijo, incluso en la peor situación. Dijo que leer esa nota le rompió el corazón de nuevo, pero también lo llenó de orgullo. El padre se aclaró la garganta y dijo que había estado planeando usar parte de ese dinero para exactamente este tipo de viaje. Me dijo que iba a cubrir todo para Diego y los otros chicos este fin de semana. Gasolina, comida, hotel, todo. Empecé a decirle que no necesitaba hacer eso, pero me interrumpió. Dijo que su hijo estaría absolutamente furioso si Diego se perdía este viaje por lo que Sandra había hecho. Me dijo que Diego era como otro hijo para él, que todos los chicos lo eran. Habían pasado tanto tiempo en su casa a lo largo de los años que los consideraba familia. Dijo que no había manera de que fuera a dejar que el robo de Sandra arruinara lo que los chicos habían planeado para honrar la memoria de su hijo. Traté de argumentar que era demasiado, que no debería tener que gastar su dinero por el lío de mi familia, pero no quiso escuchar. Me dijo que el viaje iba a pasar sin importar qué, y Diego más vale que estuviera listo para ir este fin de semana. Me quedé ahí sentado sosteniendo el teléfono después de que colgamos. Este hombre perdió a su hijo. Está viviendo la peor pesadilla de todo padre. Y en lugar de estar enojado con el mundo o ahogándose en su dolor, está pensando en mi hijo. Se está asegurando de que Diego no pierda esta oportunidad de ser parte de algo significativo. Sentí como si no pudiera respirar por un segundo. El peso de su bondad me golpeó fuerte. Sandra robó 400 euros y pensó que se había salido con la suya. Mi esposa mintió para protegerla y pensó que ese era el final. Pero este padre acababa de mostrarles a ambas cómo se ve el verdadero carácter. Lo que significa poner a alguien más primero, incluso cuando estás sufriendo. Me levanté y me dirigí directo al cuarto de Diego. Necesitaba decirle inmediatamente. Necesitaba saber que la gente buena todavía existe y que el papá de su amigo no lo iba a decepcionar. Abrí la puerta de Diego sin tocar. Estaba acostado en su cama mirando al techo. Sus ojos todavía estaban rojos e hinchados de llorar. El cuarto se sentía pesado de tristeza. Ni siquiera me miró cuando entré. Me senté en el borde de su cama y le dije que acababa de colgar el teléfono con el papá de su amigo. Diego no se movió. Dije que el viaje todavía iba a pasar, que el padre iba a pagar todo para que Diego y los otros chicos aún pudieran ir este fin de semana. Diego finalmente volteó su cabeza y me miró. Dijo que no necesitaba mentir para hacerlo sentir mejor, que estaba bien si el viaje se cancelaba. Su voz estaba plana y derrotada. Saqué mi teléfono y le mostré el mensaje que el padre me había enviado. Decía que estaba honrado de llevar a los chicos en este viaje y que su hijo querría que todos estuvieran ahí. Diego miró la pantalla por mucho tiempo. Entonces su cara se desmoronó y empezó a llorar otra vez. Pero esta vez era diferente. No era el llanto roto y desesperado de antes. Era alivio mezclado con dolor y gratitud todo junto. Diego se sentó y me abrazó fuerte. Siguió diciendo que no podía creerlo, que no podía creer que el papá de su amigo hiciera esto después de todo, por lo que esa familia ya había pasado. Le dije que algunas personas son simplemente buenas, que el papá de su amigo es una de esas personas que aparece cuando importa. Diego se alejó y se secó los ojos. Dijo que se sentía culpable de que el padre tuviera que gastar su dinero porque Sandra le robó. Le recordé que el padre quería hacer esto, que no era caridad o lástima. Era familia cuidando de familia. Diego asintió, pero pude ver que todavía estaba procesando todo. Preguntó si pensaba que su amigo estaría feliz de que el viaje aún fuera a pasar. Le dije que sabía que su amigo estaría feliz, que su amigo probablemente les estaría gritando a todos si no iban. La mañana siguiente, me desperté con voces abajo. Bajé y encontré a Derek y Lucas en la cocina con Diego. Los tres estaban hablando rápido y fuerte. Se siguieron interrumpiendo unos a otros de emoción. El padre había llamado a todos anoche con las mismas noticias. Lucas dijo que su mamá lloró cuando escuchó lo que el padre estaba haciendo. Derek dijo que sus padres querían contribuir con dinero, pero el padre les dijo que absolutamente no. Que esta era su manera de honrar a su hijo y no quería que nadie más pagara. Los chicos estaban haciendo planes sobre qué traer y qué querían hacer en el viaje. Diego se veía completamente diferente de la noche anterior. Toda su cara había cambiado. Había luz en sus ojos otra vez. Esperanza. Les hice desayuno a todos y los escuché planear. Se sintió bien escuchar a Diego riendo con sus amigos. Verlo emocionado por algo después de verlo tan destrozado ayer. Después de que los chicos se fueron a la escuela, sonó mi teléfono. El nombre de mi esposa apareció en la pantalla. Casi no contesté,
pero contesté al cuarto timbrazo. Su voz sonaba cansada y tensa cuando dijo, «Hola». Preguntó si podíamos hablar. Pude escuchar algo en su tono que no estaba ahí antes. Como si quedarse en casa de su hermana no estuviera yendo tan bien como esperaba. Había ruido en el fondo, niños gritando y una televisión muy alta. Pregunté de qué quería hablar. Dijo que me extrañaba, que toda esta situación la estaba destrozando y ya no sabía qué hacer. Me sentí enojándome otra vez. Ella creó esta situación eligiendo proteger a Sandra en lugar de hacer lo correcto. Pero mantuve mi voz, calmada. Le dije que estaba dispuesto a hablar solo si estaba lista para hacer que Sandra devolviera los artículos o le pagara a Diego. Hubo un largo silencio del otro lado. Tan largo que pensé que tal vez se cortó la llamada. Entonces dijo que necesitaba más tiempo, que Sandra todavía estaba molesta y no quería presionarla ahora mismo. Colgué sin decir adiós. Ya había terminado de tener la misma conversación una y otra vez. No estaba lista para responsabilizar a Sandra. Todavía estaba haciendo excusas y esperando a que esto pasara, pero no iba a pasar. Diego nunca olvidaría lo que le hicieron. Yo nunca olvidaría ver el corazón roto de mi hijo en esa estación de policía. Mi esposa estaba eligiendo a su hija en lugar de hacer lo correcto, y eso me dijo todo lo que necesitaba saber. Guardé mi teléfono y volví al trabajo. No había nada más que decir hasta que estuviera lista para arreglar realmente lo que Sandra rompió. Esa tarde, Diego llegó a casa con una sonrisa enorme en su cara. Dejó caer su mochila y sacó un papel del bolsillo delantero. Me lo entregó y vi que era un itinerario impreso. El padre había planeado todo el viaje del fin de semana. Iban a manejar hasta el lugar de senderismo favorito de su hijo el sábado por la mañana. Había un campamento cerca donde se quedarían el sábado por la noche. El domingo iban a hacer una fogata y cada chico compartiría historias y recuerdos sobre su amigo. Diego señaló una nota al final. El padre había escrito que deberían traer fotos si tenían algunas, que quería ver a su hijo a través de sus ojos y recordar todos los buenos momentos. Leí toda la cosa 2 veces. Cada detalle estaba pensado. Cada momento estaba planeado para honrar la memoria de su hijo. Diego se sentó a mi lado en el sofá. Dijo que estaba nervioso por el viaje, que iba a ser muy emocional y difícil, pero también estaba agradecido de estar incluido, de ser parte de mantener viva la memoria de su amigo. Me miró y dijo que el padre tratándolo como familia significaba todo, especialmente después de que su propia familia lo traicionara como lo hicieron. Puse mi brazo alrededor de sus hombros. Le dije que tenía todo el derecho de sentirse lastimado por lo que Sandra y su mamá hicieron, que sus acciones estuvieron mal y nada cambiaría eso. Pero también le dije que se enfocara en las personas buenas en su vida. El padre que se presentó, sus amigos que lo respaldaron, las personas que le mostraron cómo se ve la familia real. Diego asintió y se recostó en mí. Dijo que tenía suerte de tener al papá de su amigo en su vida, que perder a su amigo fue lo peor que jamás pasó, pero tener al padre cerca ayudaba. Estuve de acuerdo y nos sentamos ahí en silencio por un rato. Mañana iría a la escuela y entonces este fin de semana iría en el viaje, y Sandra y mi esposa tendrían que vivir con lo que hicieron. 2 días antes del viaje, mi teléfono sonó alrededor de la hora del almuerzo. El identificador de llamadas mostró un número que no reconocí, pero algo me hizo contestar. Una voz de mujer del otro lado se presentó como Ronda. Me tomó un segundo ubicar el nombre, y entonces recordé que era la hermana de mi esposa, con quien se estaban quedando. Se disculpó inmediatamente por molestarme, pero dijo que necesitaba contarme algo sobre lo que estaba pasando en su casa con Sandra y mi esposa. Salí para tomar la llamada lejos de mis compañeros de trabajo. Ronda sonaba incómoda, como si no quisiera hacer esta llamada, pero sintiera que tenía que hacerlo. Me dijo que Sandra había estado recibiendo paquetes diariamente en su casa, no solo 1 o 2, sino múltiples entregas cada día, todavía comprando en línea a pesar de todo lo que había pasado. Cuando Ronda la confrontó al respecto, Sandra alegó que tenía dinero en su cuenta de antes, dinero que había ahorrado que apenas ahora estaba gastando. Pero Ronda no le creyó. Dijo que Sandra ni siquiera podía mirarla a los ojos cuando lo dijo. Sentí mi mandíbula apretarse mientras escuchaba. Por supuesto, Sandra todavía estaba gastando dinero. No podía evitarlo. Ronda siguió hablando. Dijo que su hija Gracie vio que la tarjeta de crédito de Sandra fue rechazada en una tienda ayer. Sandra tuvo un colapso completo en el estacionamiento. Empezó a llorar y gritar sobre cómo nada funcionaba y todo estaba en su contra. Gracie se sintió tan incómoda que solo esperó en el carro hasta que Sandra se calmó lo suficiente para manejar a casa. Ronda dijo que estaba preocupada de que Sandra se estuviera cavando un hoyo financiero y mi esposa solo lo estaba ignorando. Cada vez que Ronda trataba de sacarlo a relucir, mi esposa cambiaría de tema o haría excusas. Agradecí a Ronda por contarme y pregunté si hablaría con mi esposa sobre sus preocupaciones. Ronda suspiró en el teléfono. Dijo que mi esposa se ponía defensiva cada vez que mencionaba el comportamiento de Sandra. Insistía que su hija solo necesitaba apoyo, no juicio, que Sandra estaba pasando por un momento difícil y todos necesitaban retroceder. Ronda dijo que amaba a su hermana, pero ver cómo permitía a Sandra era frustrante. Había visto este patrón antes con Sandra y nunca terminaba bien. Le dije a Ronda que apreciaba que se comunicara, que significaba mucho que estuviera dispuesta a ser honesta conmigo, aunque eso la pusiera en una posición incómoda con mi esposa. Dijo que solo quería que alguien supiera lo que realmente estaba pasando. Después de que colgamos, me quedé afuera por unos minutos más. La confirmación de que Sandra todavía estaba gastando imprudentemente no me sorprendió, pero sí me enojó. Robó a Diego,
No enfrentó consecuencias, y ahora probablemente estaba acumulando deuda que nunca podría pagar, y mi esposa lo estaba permitiendo. La noche antes del viaje, Diego vino a la sala cargando su mochila. Había estado en su cuarto por más de una hora, empacando su maleta cuidadosamente. Todo estaba organizado y doblado. Sacó un papel de su bolsillo delantero y me lo entregó. Dijo que había escrito una carta para llevar consigo para leer en el memorial. Quería saber si la leería primero para asegurarme de que estaba bien. Desdoblé el papel y empecé a leer. La primera línea hablaba sobre cómo su amigo siempre hacía reír a todos, incluso cuando las cosas estaban difíciles. Cómo tenía esta manera de hacer que la gente se sintiera incluida e importante. Diego escribió sobre recuerdos específicos que compartieron jugando videojuegos hasta las 3 de la mañana durante las vacaciones de verano. La vez que su amigo lo convenció de audicionar para la obra escolar aunque Diego estaba aterrorizado. Cómo su amigo estuvo ahí para él cuando las cosas se pusieron difíciles en casa. La carta continuaba hablando sobre cuánto Diego lo extrañaba, cómo pensaba en él cada día, cómo deseaba poder decirle una vez más que era el mejor amigo que alguien podría pedir. Para cuando llegué al final, mis ojos ardían y tuve que parpadear fuerte para aclararlos. Apenas pude pasar por eso sin que se me cerrara la garganta. La madurez y consideración en cada palabra me golpeó fuerte. Este era mi hijo, el chico que trabajaba en una pizzería y ahorró cada euro para honrar la memoria de su amigo. Diego se sentó a mi lado en el sofá. Dijo que había estado pensando mucho sobre la familia últimamente y lo que realmente significa. Me miró con esta expresión seria que no estaba acostumbrado a ver en su cara. Dijo que el padre de su amigo le había mostrado más cuidado en una llamada telefónica que Sandra o mi esposa le mostraron cuando más importaba. Eso dolió escuchar, pero no pude argumentar en contra. Tenía razón. El padre se presentó cuando la propia familia de Diego lo decepcionó. Diego dijo que estaba empezando a entender que la familia no solo se trataba de con quién estabas relacionado. Se trataba de quién se presentaba por ti cuando las cosas se ponían difíciles, quién te respaldaba cuando todos los demás se alejaban. Puse mi mano en su hombro y le dije que estaba orgulloso de él. No solo por cómo manejó todo con Sandra y su mamá, sino por la persona en la que se estaba convirtiendo. Temprano el sábado por la mañana, escuché una camioneta detenerse afuera. Diego ya estaba despierto y esperando junto a la puerta con su mochila. Salí con él para conocer al padre. Se bajó de la camioneta y me estrechó la mano firmemente. Su agarre era fuerte y sus ojos eran amables. Me dijo que crié a un buen chico, y su hijo amaba a Diego como un hermano. Dijo que significaba todo para él que Diego quisiera honrar la memoria de su hijo así. Le agradecí por incluir a Diego en el viaje y por todo lo que estaba haciendo. Solo asintió y dijo que los chicos eran la familia de su hijo, y eso los hacía su familia también. Diego se subió a la camioneta, donde los otros chicos ya estaban esperando. Todos estaban emocionados y hablando sobre el otro. El padre volvió al asiento del conductor y los vi alejarse por la calle. Mientras Diego estaba en el viaje, pasé el fin de semana limpiando la casa, aspirando, lavando ropa, lavando platos, manteniendo mis manos ocupadas para que mi mente no se fuera en espiral. El silencio se sentía pesado sin Diego ahí. Cada cuarto me recordaba lo que había pasado. El cuarto vacío de Sandra. El lugar donde había estado escondido el dinero de Diego. La sala donde mi esposa y yo tuvimos nuestra última discusión antes de que se fuera. Seguí pensando en todo lo que llevó a este punto. Cómo mi esposa eligió proteger a Sandra en lugar de hacer lo correcto. Cómo mintió a la policía para cubrir a su hija. Cómo todavía estaba haciendo excusas por el comportamiento de Sandra incluso mientras empeoraba. No estaba listo para contactar a mi esposa cuando todavía no responsabilizaría a Sandra. Nada había cambiado. Sandra no había devuelto nada ni le había pagado a Diego. Mi esposa no había admitido que estaba equivocada. El domingo por la tarde, estaba doblando ropa en la sala cuando escuché un carro detenerse. Miré por la ventana y vi a mi esposa bajándose del carro de su hermana. Se veía agotada. Círculos oscuros bajo sus ojos y su ropa arrugada como si la hubiera estado usando por días. Tocó la puerta, aunque todavía tenía su llave. La abrí y nos quedamos ahí mirándonos. Dijo que no podía seguir haciendo esto, que la separación la estaba destrozando y me extrañaba. Me hice a un lado para dejarla entrar. Caminó al sofá y se sentó pesadamente. Me quedé de pie. Le pregunté directamente si Sandra había devuelto los artículos o le había pagado a Diego. Miró hacia abajo a sus manos y admitió que Sandra no había hecho ninguna de las dos. Cuando pregunté por qué estaba aquí, entonces se frustró. Dijo que estaba siendo poco razonable y, guardando rencor, que la estaba castigando por tratar de proteger a su hija. Sentí mi enojo subir otra vez, pero mantuve mi voz calmada. Le dije que esto no se trataba de un rencor. Se trataba de Sandra robándole a Diego y ella mintiéndole a la policía para encubrirlo. Le dije que hasta que hubiera responsabilidad real por lo que Sandra hizo, no podía fingir que todo estaba bien entre nosotros. Me miró por un largo momento y pude ver la frustración creciendo en su cara. Dijo que Sandra estaba luchando y hacerla devolver todo o pagarlo de vuelta la avergonzaría frente a todos. Sentí mi mandíbula apretarse mientras señalé que Diego fue avergonzado en la estación de policía cuando le mintió al oficial y lo hizo parecer que se estaba inventando todo el robo. Su cara se puso roja y se levantó del sofá. Dijo que me importaba más tener razón que nuestro matrimonio y que estaba dispuesto a tirar todo por esto. Me levanté también y le dije que me importaba enseñarles a nuestros dos hijos que las acciones tienen consecuencias
Que robar de la familia y mentir a la policía no son cosas que simplemente barres bajo la alfombra. Agarró su bolsa de la mesa de centro y se dirigió a la puerta. Le dije que sabía dónde encontrarme cuando estuviera lista para hacer lo correcto. Cerró la puerta tan fuerte que los marcos de fotos en la pared temblaron. Esa noche, estaba sentado en el sofá cuando escuché un carro detenerse afuera. Miré por la ventana y vi la camioneta del padre en la entrada. Diego se bajó del lado del pasajero con su mochila colgando de un hombro. Se veía cansado, pero había algo diferente en su cara, algo más calmado de lo que había visto en semanas. Abrí la puerta antes de que pudiera tocar y caminó pasando por mí hacia la sala. Dejó caer su mochila junto al sofá y se sentó pesadamente. Le pregunté cómo fue y estuvo callado por un minuto antes de empezar a hablar. Me dijo que caminaron hasta este lugar en una cresta donde su amigo solía ir a ver los atardeceres. Dijo que les tomó casi 2 horas llegar ahí, pero valió la pena. Se sentaron ahí arriba mientras el sol se ponía y todos se turnaron compartiendo sus recuerdos favoritos alrededor de la fogata que construyeron. La voz de Diego se suavizó mientras hablaba de eso, y pude ver sus ojos humedeciéndose. Dijo que el padre se quebró llorando cuando leyeron sus cartas en voz alta, pero no era un tipo triste de llanto. Era el tipo de llanto que pasa cuando finalmente dejas salir algo que ha estado atorado adentro por demasiado tiempo. Los chicos todos se abrazaron y lloraron juntos, y el padre les dijo que su hijo habría amado saber que sus amigos se preocupaban tanto. Decidieron ahí mismo hacer de esto un viaje anual, para volver cada año en su cumpleaños y mantener viva su memoria. Diego se recostó contra el sofá y se frotó los ojos. Mencionó que el padre había preguntado sobre lo que estaba pasando con nuestra familia. Diego le contó todo sobre Sandra robando el dinero y mi esposa mintiéndole a la policía. El padre escuchó toda la historia y entonces le dijo a Diego algo que se le quedó grabado. Dijo: a veces las personas que deberían protegerte te decepcionan, pero eso no dice nada sobre tu valor como persona, solo muestra quiénes son realmente. Diego me miró y dijo que eso realmente le pegó fuerte, escucharlo de alguien que perdió a su propio hijo y todavía tenía espacio en su corazón para preocuparse por otros niños. Durante los siguientes días, observé a Diego moverse por la casa de manera diferente. Se paraba más derecho y ya no tenía esa mirada derrotada en sus ojos. El martes por la noche, mientras estábamos cenando, me dijo que el viaje lo ayudó a entender algo importante. Dijo que solía pensar que familia significaba las personas con las que estabas relacionado por sangre, pero ahora se daba cuenta de que familia realmente se trata de quién se presenta por ti, cuando las cosas se ponen difíciles. El padre se presentó por él cuando su propia madrastra y hermanastra no lo hicieron. Sus amigos juntaron su dinero y se aseguraron de que pudiera ir en el viaje incluso después de que Sandra le robara. Esa era su familia real ahora. El miércoles por la mañana, estaba en el trabajo cuando sonó mi teléfono. El número no era uno que reconociera, así que casi no contesté. Contesté, y una voz de mujer preguntó si yo era el padre de Sandra. Dije que era su padrastro, y pregunté quién estaba llamando. Dijo que estaba llamando de una agencia de cobranza, y estaban tratando de contactar a Sandra sobre una factura de tarjeta de crédito impaga. Preguntó si sabía cómo contactarla porque no estaba respondiendo a sus llamadas o cartas. Le dije que estaba separado de la madre de Sandra y no tenía información de contacto actual para ninguna de ellas. La mujer me agradeció y colgó. Me quedé sentado ahí mirando mi teléfono, y me di cuenta de que el problema de gastos de Sandra era mucho más grande que solo los 400 euros que le robó a Diego. Esa misma tarde, mi teléfono sonó otra vez. Número diferente, pero otro cobrador de deudas. Este estaba buscando a Sandra sobre un cheque devuelto a una tienda de ropa. Les di la misma respuesta sobre no tener información de contacto. Para cuando llegué a casa del trabajo esa noche, había recibido 3 llamadas más, todas buscando a Sandra, todas preguntando sobre deudas impagas. El viernes por la mañana, 2 cobradores más llamaron antes de que siquiera terminara mi café. Para el final de la semana, había recibido 5 llamadas en total de diferentes compañías tratando de rastrear a Sandra sobre dinero que les debía. No contacté a mi esposa sobre las llamadas porque ya no era mi responsabilidad proteger a Sandra de sus decisiones. Si acumuló deuda, necesitaba enfrentar esas consecuencias ella misma. Puse mi teléfono en silencio y me enfoqué en asegurarme de que Diego tuviera lo que necesitaba. Cada vez que un cobrador llamaba, lo dejaba ir al buzón de voz. Borraba los mensajes sin escucharlos. Cualquier lío que Sandra hubiera creado era suyo para limpiarlo, no mío. 4 días después de la última llamada de cobrador, mi teléfono sonó con un número que realmente reconocí. Era Ronda, la hermana de mi esposa. Casi no contesté porque pensé que estaba llamando para darme una lección sobre ser demasiado duro con Sandra, o para decirme que mi esposa estaba miserable. Pero algo me hizo contestar. La voz de Ronda sonaba tensa cuando dijo, «Hola». Preguntó si tenía un minuto para hablar, y le dije que sí. Respiró profundo, y dijo que las cosas en su casa se habían puesto tensas. Sandra recibió una citación judicial por una tarjeta de crédito impaga, y llegó a la dirección de Ronda, porque ahí era donde Sandra había estado recibiendo su correo. Ronda dijo que no estaba tratando de involucrarse en nuestro drama familiar, pero pensó que debía saber lo que estaba pasando. Mi esposa finalmente vio la extensión de los gastos y deudas de Sandra cuando llegó esa citación. Ronda me dijo que Sandra trató de esconderlo al principio, metiendo el sobre en su bolsa, pero la hija de Ronda, Gracie, lo vio y le dijo a su mamá. Cuando Ronda confrontó a Sandra al respecto, Sandra se quebró y admitió que debía dinero a múltiples compañías de tarjetas de crédito.
Ronda dijo que mi esposa se veía como si alguien le hubiera dado un puñetazo en el estómago cuando escuchó toda la historia. Agradecí a Ronda por contarme y pregunté cuánta deuda había acumulado Sandra. Ronda se quedó callada por un segundo antes de decir que no sabía la cantidad exacta, pero eran miles. Entonces soltó la bomba real. Me dijo que mi esposa estaba entrando en pánico porque había confirmado una de las tarjetas de crédito de Sandra hace años, pensando que ayudaría a Sandra a construir crédito. Ahora estaba en 1900 en el gancho por miles de euros que Sandra cargó y nunca pagó. La compañía de tarjeta de crédito estaba yendo tras ambas, y mi esposa no tenía ese tipo de dinero disponible. Ronda dijo que mi esposa pasó toda la noche anterior llorando y mirando sus estados de cuenta bancarios tratando de descifrar cómo manejarlo. Me quedé sentado ahí sosteniendo el teléfono y sintiendo una mezcla extraña de emociones. Parte de mí se sintió reivindicado de que la verdad estaba saliendo y la gente finalmente estaba viendo con lo que había estado lidiando. Pero otra parte de mí se sintió preocupado por mi esposa que estaba dándose cuenta de las consecuencias de habilitar el comportamiento de Sandra por tanto tiempo. Había protegido a Sandra de cada pequeña consecuencia a lo largo de los años y ahora estaba enfrentando una masiva ella misma. Le dije a Ronda que apreciaba su llamada y le pedí que me mantuviera al tanto si pasaba algo más. Dijo que lo haría, y entonces agregó que esperaba que todos pudiéramos resolver esto de alguna manera. Después de que colgué, me senté en el sofá y miré la pared por un rato. Diego llegó del trabajo una hora después y pude notar que algo era diferente en él. Caminaba más derecho y su cara se veía más calmada de lo que había estado en semanas. Dejó caer su mochila junto a la puerta y me dijo que había recibido su cheque de pago. Le pregunté qué planeaba hacer con él y dijo que quería abrir una nueva cuenta bancaria en un banco diferente. Lo llevé a la cooperativa de crédito al otro lado del pueblo esa misma noche. Nos sentamos con una mujer en un escritorio que lo ayudó a llenar el papeleo para una cuenta de ahorros. Diego puso todo su cheque en la cuenta y preguntó sobre conseguir una tarjeta de débito. La mujer explicó que llegaría por correo dentro de una semana. En el camino a casa, Diego me dijo que aprendió su lección sobre guardar efectivo en su cuarto. Dijo que nunca se imaginó que su propia familia le robaría, pero ahora sabía mejor. Dijo que el padre le había estado mandando mensajes regularmente, preguntando cómo estaba y enviándole fotos del viaje. Había fotos del atardecer desde la cresta e imágenes de la fogata que construyeron. Diego me mostró una foto de todos los chicos parados juntos con los brazos alrededor uno del otro. Dijo que se sentía bien tener un adulto en su vida, que lo tratara con respeto y realmente se preocupara por sus sentimientos. El padre le mandaba un mensaje cada pocos días preguntando sobre el trabajo o la escuela, o solo diciendo que estaba pensando en él. Diego dijo que significaba más para él de lo que el padre probablemente se daba cuenta. 3 semanas después del robo inicial, estaba haciendo la cena cuando sonó mi teléfono. Era mi esposa, y casi no contesté, pero contesté al cuarto timbrazo y la escuché sollozando del otro lado. Apenas podía sacar palabras entre el llanto. Finalmente logró decir que Ronda les pidió a ella y a Sandra que se fueran. Los cobradores de deudas no dejaban de llamar a la casa y estaba afectando a la familia de Ronda. Gracie se estaba estresando porque el teléfono sonaba constantemente y el esposo de Ronda estaba cansado de lidiar con eso. Ronda le dijo a mi esposa que la amaba, pero necesitaban encontrar otro lugar donde quedarse. Mi esposa dijo que no sabía qué hacer. No podía permitirse un lugar por su cuenta y la deuda de Sandra era abrumadora. Escuché la desesperación en su voz, pero me mantuve firme sobre mis límites. Le dije que lamentaba que estuviera pasando por esto, pero tomó sus decisiones cuando protegió a Sandra en lugar de responsabilizarla. Empezó a llorar más fuerte y dijo que no sabía que se pondría tan mal. Le dije que estaba dispuesto a hablar sobre que volviera a casa, pero solo si Sandra tomaba pasos reales hacia la responsabilidad. Sandra necesitaba volver a terapia, conseguir un trabajo y establecer planes de pago para sus deudas y para pagarle a Diego. Mi esposa se quedó callada por mucho tiempo. Pude escucharla respirando del otro lado, pero no estaba diciendo nada. Finalmente, dijo que hablaría con Sandra al respecto. Su voz sonaba pequeña y derrotada. Pude notar que finalmente estaba empezando a entender que proteger a Sandra de las consecuencias no había ayudado a nadie, especialmente no a Sandra misma. 2 días después, mi teléfono sonó con el número de Sandra en la pantalla. Lo miré por 3 timbrazos antes de contestar. Su voz llegó pequeña y temblorosa. Nada como el tono desafiante que había usado cuando la confronté sobre el robo. Se disculpó por tomar el dinero de Diego y por todo lo que pasó después. Las palabras salieron rápido como si las hubiera estado practicando. Me senté en la mesa de la cocina y la escuché llorar del otro lado. Cuando terminó, le dije que apreciaba la disculpa, pero las palabras no eran suficientes. Necesitaba mostrar a través de sus acciones que estaba tomando responsabilidad. Eso significaba conseguir un trabajo y hacer un plan de pago para pagarle a Diego cada euro. Sandra se quedó callada por un momento, y pude escucharla respirar. Entonces dijo que entendía y que ya había aplicado a varios lugares. Tenía una entrevista en una tienda de venta al por menor la próxima semana. Sonaba genuina, pero había escuchado promesas de ella antes que nunca se convirtieron en nada. Le dije que esperaba que fuera en serio esta vez, y terminamos la llamada. Diego llegó del trabajo una hora después, y le conté sobre la llamada de Sandra. Solo asintió, y se fue a su cuarto sin decir mucho. Ese fin de semana, mi esposa llamó, y preguntó si podía venir a hablar en persona. Estuve de acuerdo, y apareció el sábado por la tarde viéndose más pequeña de alguna manera.
El estrés de las últimas semanas la había desgastado y se mostraba en la forma en que se cargaba. Nos sentamos en la sala y empezó a hablar antes de que pudiera decir algo. Me dijo que había estado pensando mucho sobre cómo había manejado las cosas con Sandra a lo largo de los años. Admitió que había hecho excusas por el comportamiento de Sandra porque se sentía culpable sobre el divorcio del padre de Sandra. Quería ser la madre que apoya y pensó que proteger a Sandra era lo mismo que amarla. Escuché mientras explicaba que ahora veía cómo su protección se convirtió en habilitación. Dijo que lastimó a Sandra a largo plazo, al no enseñarle responsabilidad. Ver a Sandra espiralar con deuda y ver cómo afectó a todos fue una llamada de atención que ya no podía ignorar. Mi esposa me miró con ojos rojos y preguntó si estaría dispuesto a intentar consejería matrimonial con ella. También preguntó si Sandra podía volver a casa bajo condiciones estrictas. Sandra necesitaría tener un trabajo, pagar renta y seguir las reglas de la casa, incluyendo pagarle a Diego. Le dije que necesitaba pensarlo y hablar con Diego, primero. Sus sentimientos y seguridad en su propia casa importaban más, y no iba a tomar decisiones sobre nuestro hogar sin su opinión. Asintió y dijo que entendía. Dijo que Diego merecía tener voz en esto después de todo lo que había pasado. Hablamos por otra hora sobre cómo se verían las condiciones y cómo las haríamos cumplir. Se fue alrededor de la hora de la cena, y pasé el resto de la noche pensando en qué decirle a Diego. Encontré a Diego en su cuarto haciendo tarea esa noche. Me senté en el borde de su cama y le conté sobre la conversación con su mamá. Expliqué que Sandra había llamado a disculparse y que su mamá quería tratar de arreglar las cosas con consejería y reglas estrictas. Diego dejó de escribir y me miró. Dijo que estaba dudoso, pero no completamente opuesto a que volvieran. Dijo que necesitaría ver cambio real de Sandra, no solo promesas. También dijo que quería su propia cerradura en la puerta de su cuarto. Le dije que eso era completamente razonable y podíamos instalar una antes de que volvieran si decidíamos permitir que eso pasara. Diego volvió a su tarea y pensé que la conversación había terminado. Entonces, miró hacia arriba otra vez y me dijo que había estado hablando con el padre sobre cosas de familia. El padre le dijo que el perdón no significa olvidar o dejar que la gente te lastime otra vez. Significa protegerte a ti mismo mientras dejas espacio para que la gente crezca. Diego dijo que eso tenía sentido para él y quería tratar de protegerse mejor hacia adelante. Puse mi mano en su hombro y le dije que estaba orgulloso de lo maduro que estaba manejando todo. Me dio una pequeña sonrisa y dijo que el padre lo había estado ayudando a pensar sobre muchas cosas. Miré a Diego y sentí algo cambiar dentro de mí, viendo cómo manejó todo esto. La mayoría de los niños de su edad estarían enojados o amargados, pero aquí estaba él pensando en lo que tenía sentido para todos. Le dije que estaba orgulloso de lo maduro que estaba siendo sobre todo y que tomaríamos las cosas despacio. Si Sandra y su mamá volvían, sería con límites claros y consecuencias reales si esos límites se rompían. No más segundas oportunidades sin responsabilidad. Diego asintió y dijo que sonaba justo, entonces volvió a su tarea. Salí de su cuarto sintiéndome como que tal vez podríamos pasar por esto después de todo, pero solo si todos hicieran su parte. Una semana después, mi teléfono vibró con un mensaje de Sandra. Adjuntó una foto de su primer talón de pago de la tienda de venta al por menor. En la parte de abajo, había escrito que 50 euros iban directo a Diego como su primer pago. Miré la pantalla por un minuto, no seguro de cómo sentirme al respecto. Era una cantidad tan pequeña comparada con los 400 que debía, pero era algo real y sólido. Se lo mostré a Diego cuando llegó de la escuela, y lo miró sin mucha expresión. Solo dijo, está bien, y fue a hacer un sándwich. Pude notar que estaba esperando a ver si esto realmente iba a continuar, o si Sandra renunciaría después de un cheque de pago como había hecho con otros trabajos antes. Mi esposa me llamó esa misma noche y preguntó si estaría dispuesto a intentar consejería matrimonial con ella. Dijo que encontró una terapeuta que trabajaba con familias mixtas y tenía una apertura la próxima semana. Estuve de acuerdo porque sabía que necesitábamos ayuda para descifrar cómo comunicarnos mejor. Habíamos estado hablando sin escucharnos por tanto tiempo que necesitábamos a alguien que nos ayudara a realmente escuchar lo que la otra persona estaba diciendo. La primera sesión pasó un martes por la noche, en una pequeña oficina que olía a lavanda. La terapeuta era una mujer en sus 50, que nos pidió a ambos explicar qué nos trajo ahí. Mi esposa fue primero, y habló sobre sentirse atrapada entre su hija y yo. Fui segundo, y expliqué cómo el robo y el mentir a la policía había roto mi confianza. La terapeuta escuchó a ambos, y entonces señaló que ambos habíamos estado tomando decisiones sin realmente hablar entre nosotros primero. Mi esposa había estado protegiendo a Sandra de las consecuencias, y yo había estado dando ultimátums sin tratar de trabajar en soluciones juntos. Dijo que ambos teníamos trabajo que hacer si queríamos arreglar esto. La terapeuta nos dio tarea para la próxima semana. Teníamos que practicar escucha activa y tratar de entender de dónde venía la otra persona en lugar de solo defender nuestra propia posición. Se sintió incómodo al principio, pero pude ver cómo ambos habíamos estado tan enfocados en tener razón que dejamos de realmente escuchar. Mi esposa admitió que había estado habilitando a Sandra porque se sentía culpable sobre su divorcio del papá de Sandra y quería compensar. Admití que había estado tan enojado sobre lo que le pasó a Diego que no podía ver más allá de mi necesidad de justicia inmediata. Salimos de esa primera sesión sintiéndonos en carne viva, pero también como que tal vez había un camino hacia adelante si ambos nos manteníamos comprometidos al trabajo. Sandra le mandó a Diego otro pago 2 semanas después. Otros 50 euros con una nota diciendo que estaba manteniendo su promesa.
Diego puso el dinero en su cuenta bancaria y le agradeció a través de un mensaje de texto. No me dijo mucho al respecto, pero pude verlo empezando a creer que tal vez Sandra realmente estaba intentando esta vez. Mi esposa me dijo que Sandra también había empezado a ver a su propia terapeuta para trabajar en sus problemas de gastos y control de impulsos. La terapeuta estaba ayudando a Sandra a entender por qué sentía la necesidad de comprar cosas cada vez que tenía dinero y cómo romper ese patrón. Mi esposa parecía esperanzada de que Sandra finalmente estaba tomando sus problemas en serio, en lugar de solo hacer excusas. Después de un mes de sesiones de consejería y ver a Sandra hacer pagos consistentes, le dije a mi esposa que estaba dispuesto a dejarlas volver a casa, pero tenían que haber condiciones que todos estuvieran de acuerdo en seguir. Sandra necesitaba firmar un acuerdo escrito sobre las reglas de la casa, pagar renta una vez que terminara de pagarle a Diego y apegarse a su plan de pagos. Mi esposa estuvo de acuerdo y dijo que Sandra estaba lista para seguir cualquier regla que estableciera. Pasamos una noche redactando el acuerdo juntos, y Sandra lo firmó sin discutir. Dijo que entendía por qué era necesario y que quería probar que podía ser confiable otra vez. Hice que viniera un cerrajero a instalar una nueva cerradura en la puerta del cuarto de Diego antes de que se mudaran de vuelta. Diego quería esa seguridad extra y no iba a discutir con él al respecto. La primera semana que estuvieron de vuelta se sintió extraña e incómoda. Sandra se quedaba en su cuarto la mayor parte del tiempo, cuando no estaba en el trabajo. Saldría para la cena y sería educada, pero entonces desaparecería otra vez inmediatamente después. Mi esposa trataba demasiado duro de hacer que todo se sintiera normal, hablando extra brillante y alegre sobre cosas aleatorias. Pero nada se sentía normal todavía, y fingir que sí solo empeoraba la tensión. Diego y yo intercambiaríamos miradas a través de la mesa del comedor cuando mi esposa seguía sobre algún programa de televisión o receta que quería probar. Todos sabíamos que solo estábamos pasando por los movimientos hasta que las cosas realmente se sintieran mejor, en lugar de solo verse mejor en la superficie. Diego mantuvo su distancia de Sandra, pero fue educado cuando se encontraron en la cocina o el pasillo. Lo observé cuidadosamente durante esas interacciones y pude ver que estaba probando si los cambios eran reales o solo temporales. Le preguntaría a Sandra cómo iba el trabajo, y ella respondería. Entonces ambos encontrarían razones para estar en otro lugar. No era hostil, pero tampoco era cómodo. Pude notar que Diego se estaba protegiendo al no dejar que Sandra se acercara otra vez hasta que probara con el tiempo que realmente había cambiado. Me dijo una noche que el padre le había enseñado que estaba bien ser cauteloso con personas que te habían lastimado antes. Podías darles una oportunidad sin darles todo de ti inmediatamente. 2 meses después del robo inicial, Sandra hizo su pago final a Diego. Le entregó los últimos 100 euros en efectivo y le dijo que lamentaba que hubiera tomado tanto tiempo. Diego los contó cuidadosamente, todos los 400 euros extendidos en la mesa de la cocina. Entonces, los puso directamente en su cuenta bancaria usando su teléfono sin decir mucho. Sandra se veía como si quisiera que dijera algo más. Tal vez decirle que ahora estaban bien, pero Diego solo asintió y se fue a su cuarto. Mi esposa se veía decepcionada de que no hubiera algún gran momento emocional de perdón y reconciliación. Tuve que recordarle después que Sandra pagándole a Diego era solo el primer paso. No borraba lo que pasó o automáticamente arreglaba su relación. Más tarde esa noche, Diego vino y se sentó en el sofá a mi lado mientras veía televisión. Dijo que apreciaba que Sandra le hubiera pagado y mantenido su promesa sobre eso, pero no borraba lo que pasó o los hacía cercanos otra vez. Dijo que tal vez algún día podrían reconstruir algo de confianza, pero tomaría mucho tiempo y mucho más que solo dinero. Necesitaba ver que Sandra realmente había cambiado como persona, no solo pagado una deuda para volver a la casa. Le dije que eso era completamente justo y que él decidía cómo se vería su relación con Sandra hacia adelante. Nadie podía forzarlo a confiar en ella otra vez o ser cercano con ella si no se sentía listo para eso. Parecía aliviado de escucharme decir eso en voz alta. El padre empezó a llamar a Diego una vez a la semana para planear cenas. Diego volvería de esas cenas viéndose más ligero de alguna manera, como si alguien hubiera levantado peso de sus hombros. Me dijo que hablaban sobre su amigo y compartían recuerdos, pero también hablaban de cosas normales como cómo iba a la escuela y qué estaba pasando en la pizzería. El padre trataba a Diego como si importara, como si sus pensamientos y sentimientos fueran importantes. Y pude ver a mi hijo empezando a creer en adultos otra vez, después de todo lo que pasó con Sandra y mi esposa. Estas cenas mensuales se convirtieron en algo que Diego esperaba, y estaba agradecido de que este hombre eligiera quedarse en la vida de mi hijo, cuando podría haber simplemente seguido adelante con su dolor. Mi esposa y yo seguimos yendo a consejería cada semana. La terapeuta nos hizo practicar hablar entre nosotros sobre Sandra y Diego, sin ponernos defensivos o cerrarnos. Tuvimos que aprender cómo realmente escuchar en lugar de solo esperar nuestro turno para discutir. Lentamente, empezamos a descifrar cómo estar en el mismo equipo otra vez, en lugar de trabajar uno contra el otro. La terapeuta nos ayudó a ver que necesitábamos estar de acuerdo en reglas y consecuencias antes de hablar con los niños, no después cuando ya era demasiado tarde. Mi esposa admitió que tenía problemas diciendo no a Sandra porque se sentía culpable sobre el divorcio, y admití que tenía problemas comprometiéndome una vez que decidía que algo estaba mal. Ambos estábamos aprendiendo que ser un frente unido a veces significaba que ninguno de nosotros conseguía exactamente lo que queríamos, pero los niños conseguían consistencia y justicia. 3 meses en su trabajo, Sandra fue promovida a supervisora de turno.
Llegó a casa y realmente nos contó al respecto, en lugar de esconderse en su cuarto. Parecía orgullosa de sí misma de una manera que nunca había visto antes. Habló sobre entrenar nuevos empleados y hacer horarios, y pude notar que le gustaba tener gente dependiendo de ella en el trabajo. Por primera vez, la vi tomando responsabilidad real por algo, en lugar de hacer excusas o culpar a otras personas cuando las cosas salían mal. Mi esposa lloró lágrimas felices esa noche después de que Sandra se fuera a la cama, y tuve que admitir que se sintió bien ver a Sandra finalmente crecer. 6 meses después de que Sandra robara ese dinero y nuestra familia se desmoronara, estábamos cenando juntos la mayoría de las noches otra vez. Diego todavía tenía su cerradura en su puerta y mantenía su distancia de Sandra, pero podían estar en el mismo cuarto sin tensión, llenando todo el espacio. Sandra estaba trabajando tiempo completo y yendo a terapia 2 veces al mes para lidiar con sus problemas de gastos. Mi esposa y yo todavía estábamos en consejería, pero estábamos durmiendo en la misma cama otra vez y realmente hablando sobre nuestros días. No éramos alguna familia perfecta y feliz, pero estábamos funcionando como una familia debería. Diego tenía sus límites y sus cenas mensuales con el padre. Sandra tenía su trabajo y su terapia, y mi esposa y yo estábamos reconstruyendo confianza, una pequeña decisión a la vez. El padre se quedó importante en la vida de Diego, recordándonos a todos que la familia no solo se trata de sangre. El amor real significa responsabilizar a las personas cuando se equivocan, mientras aún dejas espacio para que crezcan y se vuelvan mejores. A veces la familia que eliges importa tanto como la familia en la que naces. Y a veces hacer lo correcto significa ver a las personas enfrentar consecuencias, incluso si lastima a las personas involucradas.